Marcos capítulo 12. Vamos a estar estudiando desde los versos 35 al 44. Y lo que vamos a hacer es, vamos a leer toda la porción, oramos y comenzamos a ver qué es lo que podemos aprender de lo que Dios tiene para nosotros hoy. Marcos 12, verso 35. Mientras enseñaba en el templo, Jesús decía: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido es, pues, su hijo? Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. Y en su enseñanza les decía: cuídense de los escribas a quienes les gusta andar con vestiduras largas, llaman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando Jesús a sus discípulos les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Entonces, Señor, te pedimos que puedas abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, que podamos tener un corazón enseñable para no solamente oír, sino recibir y poner en práctica lo que tú nos vayas a decir a través de lo que hemos leído esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. No sé si has oído este término que es ojo clínico. El término ojo clínico puede definirse como la capacidad que poseen algunos para realizar diagnósticos rápidos y certeros. Es la habilidad de anticipar acontecimientos o de calibrar a simple vista aspectos ocultos de una situación. Entonces, aquí en esta historia, en este momento que hemos leído, no tanto en la primera parte donde Jesús hace una pregunta, pero en lo que viene después vemos cómo Jesús da una serie de afirmaciones que revelan que Él tiene más conocimiento de lo que simplemente se ve a la vista. Él hace una afirmación de cosas que realmente a lo mejor para la gente se veían de una manera, pero en realidad son de otra forma. Entonces Jesús está aquí en el templo, hemos estado estas últimas semanas viendo la última semana de Jesús. Hoy marca como la conclusión del ministerio público de Jesús. A partir del siguiente capítulo, Marcos ya nos habla de cosas que Jesús le habló únicamente a los apóstoles. Entonces, en cierta manera es como el cierre del ministerio público de Jesús, en el cual él estuvo más de 3 años, ¿no? Entonces, él está en el templo hay mucha gente, han venido a Jerusalén a celebrar la Pascua. Entonces, está este mood como espiritual y religioso. Los líderes religiosos le han hecho muchas preguntas a Jesús. Jesús le ha contestado a todos los cuestionamientos a estos grupos, los herodianos, los fariseos, los saduceos, los escribas. Y en cada uno de ellos Jesús ha salido como victorioso, realmente. Nadie lo ha descolocado, nadie lo ha dejado mal parado. Pero ahora Jesús es Él el que hace una pregunta. Y si nos fijamos en los versículos 35 en adelante, Jesús hace una gran pregunta. Ahora Él va a preguntar. De hecho, si tú lees, vamos a leerlo en un ratito, pero si leemos el relato paralelo de este mismo incidente en Mateo 22, verso 41, ahí Mateo dice que específicamente esta es una pregunta que Jesús le hace a los fariseos, ¿no? Una de las sectas religiosas más grandes de la época de Jesús. Entonces, ¿de qué se trata la pregunta? Básicamente es: ¿cuál es la identidad del Mesías? Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús quiere que los fariseos, los religiosos,
le digan qué es lo que ellos piensan sobre el Mesías, sobre el Cristo. ¿Y qué hace Jesús? Esta cita a lo mejor en tu Biblia, si es tu Biblia esas que tienen colores rojos cuando Jesús habla, ahí ves que Jesús está citando una cita del Antiguo Testamento y lo que Jesús está citando es el Salmo 110, verso 1. Ahora, acompáñame, deja tu dedo aquí marcado o con algo, con una pluma, y ve hacia tu izquierda, hacia Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 22. Es el mismo incidente, pero con más detalles que Mateo nos da. Mateo 22, verso 42. Dice, verso 41 al 43, dice, estando reunidos los fariseos, ahí está, ¿ves? Jesús les hizo una pregunta. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? Y dice, ¿de quién es hijo? De David, le contestaron ellos, ¿no? Dice, Jesús les dijo, entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor? Entonces, básicamente Jesús dice, a ver, yo quiero saber una cosa de ustedes, ¿qué piensan sobre el Cristo, sobre el Mesías? ¿Cuál es su opinión sobre esa persona? Ahora, esa palabra Cristo o Mesías es una palabra que usamos regularmente, no sé si todos estamos como en el mismo canal para saber lo que eso significa, pero básicamente Cristo y Mesías es la misma palabra, nada más que una en griego y la otra en hebreo, ¿ok? Pero significan lo mismo y literalmente significa ungido, el ungido, eso es lo que significa Cristo o Mesías. Y este título, el ungido, se refería a una persona que era literalmente ungida con aceite y que se hacía en el comienzo de una función que él comenzaba a hacer. Por ejemplo, a los sacerdotes se ungían con aceite, a los reyes se ungían con aceite. Entonces ellos adoptaban este nombre, el ungido. Era como una muestra del Espíritu de Dios viniendo sobre ellos para esta tarea que ellos iniciaban. Ese es el ungido. Ahora, esa palabra, el ungido, agarró un significado específico y especial cuando en 2 Samuel 7:13 se le asigna a una persona específica, a un rey específico que va a venir, que va a ser descendiente de David, por eso es el hijo de David. Es un descendiente de David que va a venir específicamente a salvar a su pueblo y va a venir a establecer un reino que va a durar para siempre. De hecho, quiero leerte lo que Dios le prometió al rey David en 2 Samuel 7:13. Este sí va a aparecer en pantalla. Dice así, Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Ahora, en el verso 16, 2 Samuel 7:16, dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Ahora sabemos que David no fue eterno, David murió, después vino su hijo Salomón, también Salomón no fue eterno. De hecho, bajo el reinado de Salomón después, Israel se dividió en el norte y en el sur, sus reinos fueron divididos. Entonces aquí evidentemente Dios está hablando de alguien que va a venir después de David y después de Salomón, de una persona que va a ser un rey, que va a establecer un reino que va a ser para siempre. Ahora, este ungido, este Mesías o este Cristo es algo que la Biblia o el Antiguo Testamento va y anuncia cada cierto tiempo que va a venir esta persona. Es lo que vemos en Génesis 3, es la simiente de la mujer que va a aplastar a la serpiente. Es este cordero, esta oveja que va a proveer Dios cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo y Dios va a proveer a alguien para sacrificarse. Ese es el cordero de Dios. Entonces ves cómo a lo largo del Antiguo Testamento Dios en diferentes partes a través de diferentes personas viene anticipando este rey que va a establecer un reino para siempre. Entonces el concepto de Mesías o el Cristo, el concepto de el hijo de David, es algo que los judíos entendían muy claramente cuando tú lo mencionabas. Estás hablando del prometido de Dios que va a venir. Entonces Jesús básicamente le dice, a ver, ¿cómo es posible que David se refiera al Mesías como su hijo, porque es un descendiente de David, y al mismo tiempo sea el Señor de David, ¿no?
¿Cómo puede ser ambas cosas al mismo tiempo? ¿Cómo puede ser el Mesías su hijo y también ser al mismo tiempo su Señor? Por eso cita el Salmo 110:1. Entonces es como que no tiene mucho sentido. Entonces, esto es lo interesante, lo que ese salmo revela y lo que Jesús quiere que ellos entiendan. Algo asombroso. Y es que la única manera de unir estas dos verdades, que por un lado es el Señor y por otro lado al mismo tiempo es el Hijo de David, es que este Mesías que iba a venir era al mismo tiempo el Hijo de Dios o era Dios mismo hecho hombre. No solamente es un descendiente de David, como un hombre que va a venir en el futuro, sino que también está antes de David, es el Señor de David, es Dios. Y esto es lo que la Biblia anticipa y nos muestra de algo asombroso que va a ocurrir. Y es que en este plan que Dios tiene para redimir y para rescatar a la humanidad caída, Dios no va a enviar a cualquier persona. No va a enviar a un ángel, no va a enviar a cualquier otra criatura. Dios mismo va a tomar forma humana. Va a ser el Hijo de David, pero también el Señor de David. Es Dios hecho hombre, Dios encarnado. Lo que celebramos y recordamos el próximo mes. Entonces es asombroso y eso es muy, muy importante. El Antiguo Testamento apunta claramente hacia Jesús, para ayudarnos a identificar a esta persona, a este ungido que estaba prometido desde muchos siglos antes de que iba a ser enviado. La sorpresa y lo asombroso es que no es cualquier ungido, es Dios mismo que toma forma humana. Y eso lo encuentro asombroso. Generalmente cuando uno va a hablar y va a usar argumentos para defender la fe cristiana, generalmente un argumento contundente sobre la validez y la credibilidad de la fe cristiana es la resurrección de Jesús. O sea, hay muchos testigos sobre la resurrección de Jesús. No es uno, son cientos de personas. No un día, varios días en un periodo de tiempo prolongado. Y es evidente que la resurrección es muy, muy importante. Pero sería raro y no es de sorprendernos de que Dios, y que en la forma de Jesús, de la persona de Jesús, haya muerto y haya resucitado. ¿Qué podemos esperar de Dios? Dios no tiene problemas con permanecer en una condición. Él se levantó de los muertos. Lo que nos debe de asombrar, como dice un escritor, no es tanto que Jesús haya resucitado, es lo que esperarías de Él. Lo que nos debe de asombrar es que Dios se haya hecho hombre. Eso es lo que nos debe de sorprender. Cómo Dios en su eternidad gloriosa, siempre viendo algo asombroso, algo glorioso, algo puro, algo santo, haya decidido venir e involucrarse como uno de nosotros. Haya decidido abandonar temporalmente toda su gloria y introducirse en nuestra realidad con dolor, con sufrimiento, con frío, con nacer como un bebé completamente frágil, vulnerable, simplemente con la misión de venir a rescatar lo que estaba perdido. Si eso no vuela a nuestra cabeza, ¿qué lo va a hacer? Dios no envió a la segunda mejor persona que tenía. Dios mismo se revistió de humanidad. Y vemos que claramente el Antiguo Testamento habla de estas cosas. Y por eso es importante conocer nuestra Biblia, conocer el Antiguo Testamento, porque nos da confianza en que esta persona que se llama Jesús es realmente quien Él dijo ser. Si quitáramos de nuestra Biblia todo el Antiguo Testamento, ¿cómo podríamos tener la certeza de que Jesús es el que dice ser? Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo y por eso Dios quiere que tú tengas y yo tengamos la certeza de quién es Él, de cuál es su identidad. De hecho, cuando Jesús le dice a ver qué opinan del Mesías, esa es la pregunta más importante que tú te tienes que hacer. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este Salvador que Dios anticipa que va a venir? Dios quiere que ya seas un adolescente, un joven, un anciano o un niño, tú puedas tener la seguridad de que tu fe puesta en Jesús es completamente confiable y segura por quién Él es. Las evidencias nos hablan de eso. Entonces, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con su persona, con quién es Él, con lo que Él hizo por ti? Las decisiones que Él tomó de abandonar su gloria
no su deidad, pero todo lo que le rodeaba temporalmente para introducirse a nuestra realidad y venir a rescatarnos. Ahora, esta es una cita que me gusta mucho, la he leído un par de veces los últimos meses, creo que es importante. C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo escribió esto sobre Jesús. Dice, estoy tratando aquí de evitar que alguien diga las cosas realmente tontas que la gente suele decir acerca de Jesús. Como estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que fuera simplemente un hombre o dijera el tipo de cosas que dijo Jesús no sería un gran maestro moral, o sería un lunático, o sería el diablo del infierno. Debes hacer tu elección. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o es un loco o algo peor. Puedes callarlo por tonto, puedes escupirlo y matarlo como un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vengamos con ninguna tontería condescendiente sobre que es un gran maestro humano, porque no lo es. O sea, piensa en esto, desde la perspectiva y del lado humano, ¿qué fue lo que llevó a Jesús a la cruz? No es porque los fariseos no lo mandaron a la cruz porque Jesús era un gran maestro o porque enseñaba bonitas cosas. La razón por la cual Jesús fue enviado a la cruz y los líderes religiosos lo odiaban es porque ellos entendieron desde el inicio que Jesús dijo afirmar ser Dios. Entonces tenemos que tomar una decisión. ¿Qué evidencias me da la Biblia? ¿Qué evidencias me da la historia sobre este personaje, sobre esta persona que existió en nuestra historia, que hizo estas afirmaciones? Ahora, C.S. Lewis ya nos dice, si tú piensas que es un mero hombre, no puedes decir eso de él. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? No solamente quién es Jesús para ti, ¿qué vas a hacer con él? Si tú y yo estábamos bien, o si tú consideras que tu vida está bien, entonces, ¿qué hace el Hijo de Dios muriendo en la cruz? ¿Qué hace el Hijo de Dios viniendo y tomando una forma como la nuestra? Entonces, ahí te das cuenta de que Dios está más interesado en ti de lo que piensas y de lo que te das cuenta. Él se comprometió completamente en esta misión de venir a rescatar lo que estaba perdido. No mandó la segunda o tercera o cuarta mejor opción, vino Él mismo y se revistió de humanidad, de piel, y sabe lo que es caminar y andar en tus zapatos, en los míos. Así nos ama Dios. Ahora, en el verso 38 al 40, volviendo a Marcos 12, la conversación y el tiempo en el templo continúa, es el mismo día, todo está fluyendo. Y Jesús hace una advertencia. Dice, hay algo que tenemos que tener cuidado. Fíjate el verso 38, dice, y en su enseñanza les decía, cuídense. Es como decir, hey, aguas, Cuídense de los escribas a quienes les gusta andar con vestiduras largas, aman los saludos respetuosos de las plazas y da una lista de 6 cosas que los escribas o al menos algunos de ellos les gusta hacer. ¿Se acuerdan? La semana pasada dijimos que el escriba que viene a preguntarle a Jesús inicialmente vino probablemente con una actitud de probarlo, pero con la respuesta que Jesús da al final, como que nos da un poco de esperanza de que a lo mejor este escriba, a medida que iba escuchando la respuesta de Jesús, quizás cambió su actitud respecto a Jesús, ¿no? Pero Jesús está hablando en sentido general. Los religiosos de la época de Jesús les gustaba estas cosas que él menciona acá. Entonces es una seria advertencia. En Mateo 23 dice que ahora Jesús les está hablando a los discípulos y a la multitud, ya no está dirigiéndose a los líderes religiosos. Le está hablando de un peligro, de algo que necesitamos considerar y mirar con mucho cuidado. No vaya a hacer cosa que eso también, o eso seamos nosotros, ¿no? Entonces, si queremos evitar un peligro, tenemos que ver cuál es el peligro, ¿no? ¿De qué debemos de cuidarnos? La palabra que Jesús usa aquí en la Nueva Biblia de las Américas es cuídense, en la Reina Valera es guardaos, se puede traducir con mirar, con ver, y tiene la connotación de mirar con cuidado, tener precaución. Entonces, ¿con qué tenemos que tener precaución?
con lo que deseamos y con lo que amamos. Con eso tenemos que tener precaución. ¿Cuáles son los deseos de nuestro corazón? ¿Cuáles son los afectos de nuestro corazón? ¿Por qué anhelamos? ¿Qué es lo que realmente andamos buscando? Porque Jesús dice, mira, los líderes religiosos, estas son las cosas que ellos anhelan, que ellos hacen, porque son las cosas que ellos aman. Y da 6 cosas. Primero, ellos aman o desean andar con vestiduras largas. Y no es por asuntos de moda, ¿ok? Es un asunto que es la vestimenta que ellos usaban. Era una manera de llamar la atención sobre su espiritualidad. Ah, mira, se viste así, es un hombre religioso. Entonces, buscan atraer la atención hacia sí mismo para que ellos pudiesen ser considerados como hombres piadosos, hombres devotos de Dios. Segundo, dice que ellos aman los saludos respetuosos en las plazas. ¿Y por qué la gente les saludaba de una manera respetuosa en las plazas? Por los títulos que ellos tenían. Que el rabí, que el maestro, que esto, que lo otro, por títulos que ellos tenían. Y a la gente y a ellos les encantaba que en los lugares públicos los llamaran por los títulos que ellos tenían. Reconocimiento. Le decía a la gente de la reunión de las 10 que una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué a México hace 21 años atrás, que cuando me empezaban a dar las tarjetas de presentación de la gente, ellos ponían el licenciado esto, el arquitecto esto, ese como que tu título antes, fue algo completamente nuevo para mí. Yo no estaba acostumbrado a eso. Allá no dices mucho gusto, soy el licenciado, no dices qué es lo que estudiaste. Entonces me di cuenta, ok, los títulos son a lo mejor importantes en este país, tengo que aprender eso, pero a estos hombres sí les gustaba que la gente los reconociera por los títulos que ellos tenían y que los reconocieran públicamente, ¿no? Por quienes son ellos. Segundo o tercero, dice que también les gustaban los primeros asientos en las sinagogas. O sea, en los primeros asientos de una sinagoga, los principales, te sentabas básicamente ahí por la importancia que tenías, por el cargo que tenías. No es tanto por orden de llegada. Es un poco, no sé si te pasa a ti, estás acostumbrado a sentarte en el mismo lugar siempre. Ya, más o menos los tengo mapeados aquí a todos. Pero es gracioso verlos a ustedes cuando llegan al lugar y hay otra persona sentada antes que ustedes ahí. Como que te movieron el día, así como que, ¿qué pasó? ¿El efecto mariposa? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a caer el mundo? Pero estos hombres no llegaban ahí por orden de llegada. Es simplemente por el cargo que ellos tenían. Esos cargos les aseguraban ciertas posiciones de privilegio. ¿Qué otras cosas ellos anhelaban o deseaban? Los lugares de honor en los banquetes. Otra vez, privilegios que ellos tenían por el cargo, por la posición que ellos tenían en el sistema en el que ellos vivían. Ahora, la quinta cosa es algo muy, muy fuerte, porque Jesús usa una palabra fuerte. En el verso 40 dice, devoran las casas de las viudas. O sea, una viuda en el primer siglo era una mujer completamente vulnerable. No trabajaba y su única esperanza de sustento era su esposo. Ya no está el esposo. Eso significa que si tiene un hijo, el hijo le va a ayudar, pero si no tiene un hijo, esa mujer está básicamente a expensas de las circunstancias. Entonces, los ingresos son pocos en una viuda y Jesús dice que estos hombres aman y desean devorar la casa de las viudas. ¿Qué significa eso? Básicamente, eso nos habla de abuso de autoridad. Estas personas, por el rango o por el título o por la posición que ellos tenían, aprovechaban eso para aprovecharse de la gente, para explotar económicamente a la gente. Historias de esas conocemos muchos. A lo mejor tú fuiste víctima de explotación económica bajo un contexto de un ambiente religioso. Y es feo, es parte del mal testimonio que a veces hemos tenido como cristianos. Entonces ellos abusaban, explotaban económicamente de los vulnerables. Y finalmente habla de largas oraciones y dice claramente Jesús, para ser vistos. O sea, no era porque querían pasar un buen tiempo con Dios,
sino que era simplemente para que la gente al verlo dijera, wow, así se ve un hombre de Dios. Simplemente para que la gente los viera. Entonces, Jesús dice, eso es peligroso. Eso no está bien en ellos, pero aguas muchachos, eso es peligroso porque ustedes también pueden caer en eso. Jesús le está hablando a sus discípulos. Nosotros no estamos como que exentos de estas cosas. Los fariseos, los herodianos, los saduceos no venían de otro planeta. Son como nosotros. Tienen el mismo corazón que nosotros. Y si nosotros no cuidamos nuestro corazón, podemos terminar potencialmente igual que ellos. Y eso es lo que Jesús no quiere en sus discípulos. Ahora, estas 6 cosas que vimos, y si lees Mateo 23, da varias más, esta es la versión extendida de esta enseñanza. Podemos quizás agrupar estos peligros en 3 áreas. La primera es hipocresía. Es algo de lo cual Jesús habló muchas veces. Algo de lo cual debemos de cuidar. Jesús dijo que la hipocresía era como levadura, que comienza muy poco, pero afecta y crece muy, muy rápido. E influye en todas las cosas de nuestra vida. ¿Y por qué digo que todas estas actividades que ellos hacían se pueden como que encapsular en hipocresía? Mira, ve conmigo otra vez a Mateo 23. Mateo 23, versos 2 y 3 nada más. Quiero que lo leas, no va a aparecer en pantalla. Si es tu Biblia la que tienes ahí, búscalo y léelo conmigo. Mateo 23, vamos a leer del 1 al 3. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. O sea, son gente importante. No es cualquier persona. Pero fíjate, verso 3. De modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Qué es eso? Hipocresía. No hacer lo que dices es hipocresía. Y Jesús está confrontando eso. Todo lo que ellos, la lista de 6 cosas que leímos de acá y la lista más larga en Mateo 23, una de las áreas en las cuales se puede encapsular es hipocresía. Es muy interesante, Jesús le dice, pongan atención en sus enseñanzas, pero no vivan como ellos viven, porque ellos no viven lo que dicen. No está descartando del todo las enseñanzas de los religiosos. Está diciendo, pongan atención, pero no vivan como ellos viven, porque ellos no aplican lo que enseñan. Hay una incongruencia. Entonces la hipocresía es un riesgo para nosotros, para ti y para mí también, para todos nosotros. El pensar que simplemente por lo que decimos, o la manera en la que hablamos, o las cosas que decimos, eso va a determinar quiénes somos. Una persona aprendí hace poco, dijo, no es tanto lo que dices, es lo que haces lo importante. Y es muy cierto. Ahora, todos nosotros quedamos cortos en muchas áreas de nuestra vida. Queremos agradar, amamos al Señor, queremos agradarlo, queremos vivir una vida congruente, una vida cristiana consecuente con lo que decimos, pero fallamos. Tenemos una naturaleza todavía caída y muchas veces nuestra carne nos gana. Pero te esfuerzas en la gracia de Dios, le pides ayuda al Señor y continúas caminando. Ok, esos tropezones en nuestra vida no es hipocresía necesariamente, es la vida cristiana. Es la lucha que hay en nuestro interior entre las cosas de Dios y las cosas de nuestra carne. Lo que Jesús está hablando acá de la hipocresía es algo completamente distinto. Es una vida abierta y completamente desconectada de Dios, que no tiene ningún tipo de punto de comunión o de conexión entre lo que se dice y lo que se hace. Jesús dijo de los fariseos, de los religiosos, ustedes son sepulcros blanqueados. O sea, proyectan una imagen de pureza, pero por dentro están muertos. O sea, no hay nada de vida. Eso es lo que Jesús está diciendo que debemos de tener cuidado. Entonces yo pienso un poco en que Jesús está viendo cosas que la gente no veía a simple vista de ojo. A lo mejor la gente cuando veía a los religiosos decía, wow, ese es un hombre espiritual, ese es un hombre de Dios, mira, así se ve. Pero Jesús que ve el corazón dice, no, eso no está bien, tienen que fijarse en esto otro, en lo que está oculto en el corazón que solo Dios puede ver.
Entonces tenemos que tener cuidado con las cosas que hacemos. No es únicamente actividades. Venir aquí el domingo de 12 a 1:30 es importante. Adorar a Dios como una congregación. Es importante lo que hacemos juntos. Pero ¿dónde está nuestro corazón cuando estamos aquí juntos adorando? ¿Cuál es nuestra actitud cuando bajamos las escaleras de aquí y volvemos, por decirlo de alguna manera, a la rutina diaria de una semana normal? Como que nos quitamos el chip de cristianos y ahora pues sigo en mi modo normal, haciendo las cosas que hacía normalmente. O entiendo que mi cristianismo no es algo privado, sino es algo que vivo en lo privado, pero también en lo público. No solamente para mí, sino en todas las áreas de mi vida. Eso es lo que Jesús nos llama a hacer. Entonces, que haya congruencia, que no haya hipocresía. El segundo peligro que vemos acá en estos hombres es orgullo. Eso es algo de lo cual debemos de cuidarnos y en lo cual ellos estaban cayendo, el pecado en el que ellos estaban. ¿Por qué digo orgullo? En Mateo 23, el mismo capítulo que leímos, pero en el verso 11 y 12, Mateo 23, 11 y 12, Jesús dice: pero el mayor de ustedes será su servidor, y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Jesús dice estas cosas exactamente después de hablar de la actitud de estos líderes religiosos, de orgullo. De ellos les gusta hacer esto para ser vistos. Entonces, ellos amaban y deseaban ser admirados y reconocidos por su aparente religiosidad. Y eso a veces, esa actitud tenemos a veces nosotros, o podemos llegar a tener. Y empezamos a ver a personas que fallan, que tropiezan con, oye, pero ¿cómo? O sea, ¿todavía no agarra la onda? O sea, pues ya supéralo, ¿no? Mira, yo sí puedo, yo sí estoy caminando con Dios. Esa actitud es así, como de juzgar a los demás, de considerarnos como superiores y no hacer lo que Pablo dice, que tenemos que considerar a los otros como superiores a nosotros mismos. Nosotros nos consideramos superiores por las cosas buenas que hacemos y por las cosas malas que no hacemos. Y siempre nos enfocamos en las cosas que estamos haciendo bien, pero mágicamente se nos olvida todas las cosas que no estamos haciendo bien, pero que Dios nos ha dado gracia. Entonces, orgullo espiritual, suena una contradicción. No puedes ser orgulloso y ser espiritual, pero ellos eran orgullosos en su religiosidad. Cuidémonos de eso. Que Dios nos ayude a venir a un corazón humilde. Andrew Murray escribió sobre la humildad lo siguiente. Dice, la humildad no es más que la desaparición del yo ante la visión de que Dios lo es todo. ¿Cómo vamos y llegamos a esa posición de humildad? Es dándonos cuenta quién es Dios y quiénes somos nosotros a la luz de quién es Dios. Tenemos que mirar más a Dios. Tenemos que quitar nuestros ojos de nosotros y mirar más a Dios. Así vamos a crecer en humildad. Así vamos a llegar a una posición de humildad. Y el tercer ingrediente, creo, de peligrosidad en la vida de estos hombres y también en la nuestra, no solamente es hipocresía, no solamente es orgullo, sino también es codicia. Codicia. ¿Por qué? Por esto que dice Jesús, ellos devoran la casa de las viudas. O sea, estos hombres codiciaban obtener más recursos económicos y lo hacían a través de la posición en la que ellos se encontraban. Y estas pobres viudas eran básicamente abusadas económicamente o monetariamente por estos hombres que se aprovechaban de su situación para obtener recursos para ellos. A lo mejor tú saliste de un contexto así, a lo mejor de una iglesia que hacía un énfasis en dinero, que si tú no das, el reino de Dios va a quebrar, y que Dios necesita de ti para que las cosas puedan seguir sucediendo. O sea, un evangelio totalmente centrado en el hombre. Y a lo mejor saliste lastimado de eso. Entonces,
necesitamos entender lo que la Biblia nos dice sobre estas cosas. Gente así ha existido y seguirá existiendo. Por eso tenemos que elegir muy bien dónde vamos, a quién oímos, qué estamos haciendo. Por eso es importante buscar iglesias, que hay varias y hay muchas realmente, que sí son sanas. Iglesia perfecta no hay ninguna, pero sí hay iglesias más sanas que otras. Entonces, estas cosas sucedían acá, suceden ahora, han sucedido a lo largo de la historia. Nada nuevo bajo el sol. Pero tenemos que tener cuidado. Somos buenos para criticar y mostrar a los falsos maestros las cosas falsas que ellos hacen. ¿Somos tan rigurosos con nosotros mismos o no? O sea, Jesús le está diciendo, hey, ellos hacen eso, pero esto se lo estoy diciendo a ustedes, porque ustedes, si no se cuidan, si no tienen un ojo en Dios y el otro en su corazón, pueden terminar igual. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Ahora, la conversación sigue, volviendo a Marcos 12. Jesús, verso 41. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Y muchos ricos echaban grandes cantidades. Llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Entonces, imagínate cómo sería, porque tenemos que ponerlo en cosas que podamos relacionarnos con. ¿Te imaginas que aquí, cuando oramos por las ofrendas, y si eres visita, esto no va tanto para ti, ¿ok? No creas que vamos a pasar una doble ofrenda hoy ni nada de eso. Pero imagínate nada más cómo nos sentiríamos nosotros cuando salimos y vamos a poner nuestra ofrenda en la caja y Jesús está sentado ahí frente a la escalera. ¿A poco no podría un poco de presión en tu sobrecito? ¿No nos temblaría un poquito la mano? Que Jesús nos está mirando ahí como que está parado y hablando con otra gente. Ahora, yo sé que Jesús no está físicamente ahí, pero su presencia sí está ahí. Ahí, acá, en todas partes. Entonces, como que sí también medio aplica para nosotros. O sea, Dios sí ve lo que hacemos. Todo lo que hacemos no es lo único que ve, ni pudiésemos decir es lo más importante que ve, pero Jesús ve eso. Ve cómo damos. Entonces, imagínate, el templo está llenísimo de gente y Jesús está en uno de los puntos del tesoro donde la gente iba a ofrendar básicamente. Y dice que él vio que muchos ricos daban grandes cantidades, pero lo que le llamó la atención y lo que encontró digno de halago es no lo que dieron los ricos, que dieron grandes cantidades, sino esta pobre viuda que dio una cantidad muy, muy pequeña. De hecho, tanto fue como asombroso quizás, o llamó la atención, que Jesús dice que llamó a sus discípulos para decirle, hey, mira, esto es lo que tienen que mirar. No se dejen asombrar por las grandes cantidades que está dando esta gente que tiene mucho. Esto es lo que tenemos que fijarnos. Y fíjate otra vez, Jesús está viendo lo que nadie más ve. Jesús está diciendo y clarificando el concepto a lo mejor erróneo que tenía la gente de qué significa ser un hijo de Dios. No son como son los fariseos. No es estas cosas que ellos hacen en lo público, no es eso. Dios está interesado en la adoración del corazón, en cosas así, así, así. Pero también dice lo mismo. Uno pensaría, ok, se trata de dar mucho, que los números son lo más importante para Dios. Y esta historia nos muestra lo contrario. Los números o las cantidades no es lo más importante para Dios. No quiere decir de que no sea importante, pero no es lo más importante para Jesús. Dice que los ricos dieron de lo que les abundaba, pero esta viuda pobre dio, dice, 2 blancas. Ahora, en los tiempos de Jesús, quizás la moneda más común era el denario, que era una moneda romana. Ahora, 2 blancas era el equivalente a ese denario, dividirlo en 64 partes y quedarte con una. Ahora, un denario era el salario de un obrero diario, ¿no? Entonces busqué en internet
Ok, ¿cuánto es el salario mínimo aquí en México? Este año, el 2023. Y son 207 pesos. Ese es el salario mínimo. Lo que sería a lo mejor, a nuestro contexto, un denario. Ahora, si yo agarro estos 207 pesos y los divido en 64 partes, lo que me queda son 3 pesos punto 23. Eso es lo que esta mujer dio. Y Jesús dice, eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta. No son estos volúmenes de cantidades, sino es lo que esta mujer está dando. Eso es totalmente contra nuestra naturaleza. Es como ama a tu enemigo. Estas son cosas de otro reino, son las cosas del reino de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que le importa a Dios? ¿Qué es lo que le importa a Jesús? No es la porción, es la proporción. No es la porción. O sea, ¿a qué me refiero con eso? No es la cantidad, es la proporción, es la correspondencia de lo que das respecto a lo que tú tienes. Eso es lo que agrada a Dios. Entonces, podemos pensar que mientras más alta sea la cifra, más agrada a Dios. Pero Dios no es como nosotros. Primero, una aclaración, y si eres visita, la ofrenda no va para ti, ¿ok? No es algo que estamos pidiendo. Y cuando enseñamos la Biblia verso a verso, llegamos a estos textos que tenemos que enseñarlos y no los vamos a brincar. Pero Dios no está en la bancarrota, ¿ok? Dios no tiene necesidad de nada. O sea, este es su universo, es su mundo. Nosotros estamos en su casa y no nos cobra renta, ¿ok? Dios no está necesitado de absolutamente nada. Dios no enseña o no muestra en la Biblia que cuando ofrendamos es porque Él necesita algo de nosotros. Dios puede sin problema existir en ellos mismos sin nosotros, sin ningún problema. Su reino no está en la bancarrota. Pero es evidente que la Biblia nos muestra que hay una conexión entre nuestro corazón y nuestras posesiones. Hay una conexión ahí. Entonces, la conexión es del corazón a la cartera. Y otra vez no vamos a pedir otra ofrenda. Pero es evidente que una manera en la que podemos demostrar amor hacia otros y amor hacia Dios es qué hacemos con los recursos que Dios nos ha dado. Finalmente, todo es de Él. Es como cuando éramos niños, ¿se acuerdan cuando éramos niños? Y venía el cumpleaños de papá o de tu mamá y decías, pues que no tengo dinero para comprarle un regalo, entonces voy y le pido dinero y voy y le compro un regalo. O sea, le compré un regalo con el dinero que Él me dio. Y eso le agrada a Dios. Él te da el dinero. Él me lo da. Y yo le doy una pequeña parte de eso. Y Dios se deleita en eso. Es más sencillo de lo que pensamos. Entonces, no es porción, es proporción. No es cuánto doy, es cuánto me queda. ¿Cuánto me queda después de dar lo que doy? No son sobras, es sacrificio. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Entonces, como todas las cosas que hacemos para Dios, todas las cosas son un acto de adoración. Un acto de adoración. Aquí regularmente vas a oír en Alberto o en Mike o la persona que dé los anuncios es generalmente, hey, ponte de acuerdo con Dios en la semana. Esto no es un acto improvisado, es un acto de adoración como cantar, como sentarnos, abrir la Biblia. Todo es un acto de adoración. Y involucrarme económicamente con lo que Dios ya me ha dado es una manera, no es la única ni la más importante, es una manera en la que demuestro dónde está mi corazón, dónde está. Pero si no me ha costado nada, si esa cantidad, sea cual sea, no representa ningún tipo de sacrificio, ¿agrada eso a Dios o no?
Quitando el asunto de la cantidad, de cuántos ceros puedas poner después de un número. Eso es irrelevante. Lo que es relevante para Dios es cuánto me costó eso que le voy a dar. ¿Dónde está eso en relación a las otras cosas que tengo de parte de Dios también? Mira lo que el rey David escribió. Segunda de Samuel, capítulo 24, versos 21 al 25 va a aparecer en pantalla. Dice, entonces Arauna dijo, ¿por qué ha venido mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, a comprarte la era para edificar un altar al Señor a fin de detener la plaga del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que parezca bien a sus ojos. Mire los bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo, oh rey, Arauna, lo da al rey. O sea, primero le dice, a ver, dame lo que tú puedas. Después le dice, todo se lo doy. Y Arauna dijo al rey, que el Señor su Dios le sea propicio. Verso 24. Pero el rey dijo a Arauna, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré. No, te voy a pagar por esto. ¿Por qué? Y David nos da una buena razón. Dice, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos, dice, de plata. Y allí edificó a David un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel. Entonces David nos da un buen principio. Teniendo la posibilidad de conseguir las cosas gratis, sin ningún esfuerzo, sin ningún asunto, él dice no. No le puedo dar a Dios algo que no me haya costado absolutamente nada. Que no me haya yo sacrificado, que no haya implicado algo de mi parte, más que simplemente dar algo que me sobra, algo que ya tengo, algo que llegó a mí gratis. No voy a dar algo así a Dios. Le voy a dar algo que me haya costado. Entonces te das cuenta que más que las cantidades es como la actitud del corazón. Más que los números, más que de esas cosas es cuánto nos costó. Y no lo veamos únicamente con a lo mejor los recursos económicos, que es quizás el énfasis de la porción en Marcos, pero también, o sea, cómo administramos no solamente los recursos económicos, sino el tiempo que tenemos, el tiempo que disponemos. ¿Qué le estamos dando a Dios del tiempo que nos queda? ¿Cómo estamos administrando los talentos y los dones que Dios nos ha dado? ¿Qué le estamos dando a Él? Finalmente, otra vez, no porque lo necesita, pero simplemente como un acto de adoración, de gratitud y de amor a alguien que decimos, al menos del labio, amar. Entonces, te das cuenta que el ojo de Dios ve más allá de lo que ve a simple vista. Podemos hacer cosas muy ritualísticamente. Ok, es la hora de la ofrenda, es la hora de cantar, pero ¿dónde está nuestro corazón? Lo que veíamos la semana pasada, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Entonces, creo que estas cosas necesitamos como que meditarlas. Sobre todo en esta área de la cual no hablamos mucho y no hacemos énfasis en esta iglesia. La cantidad no es lo más importante. No lo es. No es la porción, es la proporción. No es cuánto doy, es cuánto me queda. No son las obras, es sacrificio. Eso es lo que agrada a Dios. Y todos decimos que queremos agradar a Dios. Bueno, aquí hay algo que tenemos que examinar si queremos agradar al Señor.